era viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Repito el versículo 5 que dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y luego vamos también a la segunda lectura de Mateo 16, 18. Vea conmigo Mateo 16, en su versículo número 18, nos dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Voy a enfocar esa frase que dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oremos. Bendito Padre Celestial, en tu presencia estamos en esta oportunidad. Y te damos gracias, Señor, por concedernos compartir tu palabra en este 12 aniversario de la iglesia. Y tú, Señor, mantienes esa llama encendida en medio, Señor, de la iglesia que hace tu voluntad. Gracias por tu presencia. Habla nuestras vidas y que todos aquí podamos hoy ser edificados. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, y todos decimos amén. Amén. Pueden sentarse, dele una sonrisita al que está a su lado, si no le ha hecho una sonrisita. Un gozo poder juntos en esta oportunidad. Y saludamos también a los hermanos que a través de la red social están en sintonía. ¿Me le pueden dar un aplauso, por favor, a ellos? Muchos hermanos se conectan también a través de la red social. Deseo por un momento llamar su atención hacia el tema nuestra vida en la iglesia. Nuestra vida en la iglesia. La iglesia del Señor está formada, hermanos, por hombres y mujeres, por niños, jóvenes, ancianos, que han sido llamados por Dios, han sido llamados por el Señor. Jesús dijo: no me elegisteis vosotros a mí, dijo Jesús, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que llevéis fruto, dice el Señor también. Y por eso es que la iglesia del Señor es un pueblo de redimidos. Un pueblo de redimidos, gente santa, que camina unidos, trabajando en la obra del Señor, haciendo la obra de Dios. Tengo aquí un pensamiento que dice: la iglesia es tanto una organización creada por Dios como un organismo compuesto por una masa viva de creyentes. Somos una masa viva de creyentes. Por eso es que dice Primera de Pedro 2:5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Pero este grupo de personas que integramos la iglesia del Señor y que hemos sido llamados por Él, está siendo constituida por Cristo. Su membresía está compuesta por seres humanos imperfectos. No somos perfectos, hermanos.
Y mientras estemos en este mundo no seremos perfectos. Pero estamos en el camino de alcanzar la perfección en Cristo Jesús. Por eso que el apóstol Pablo dijo, no que lo haya alcanzado ya, ni que lo haya logrado, pero prosigo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por eso es que la iglesia del Señor está integrada por este conjunto de personas que han sido redimidas por Cristo Jesús. El Señor se identificó con todo tipo de personas. Él no excluyó a nadie. Imagínense, hermanos, que entre las personas que seguían al Señor habían familiares y personas cercanas de Herodes. Habían gente cercana a los líderes eclesiásticos judíos, los que mataron al maestro. Pero entre sus discípulos habían unos cercanos a ellos. Quiere decir que el Señor compartió el amor de Dios con todos los estratos sociales. Estaba oyendo anoche el Evangelio de Juan, porque me propuse este año volver a leerlo y oírlo. Y en los últimos capítulos de Juan, yo entre dormido y despierto escuché en una de las versiones que para que Pedro entrara al lugar donde Jesús estaba capturado, para que Pedro entrara y unos cuantos otros discípulos cercanos del Señor, cuando aquella muchacha le dijo, bueno, pero Señor Pedro, le dijo, usted andaba con Jesús también. No, le dijo. Porque Pedro, acuérdense que Pedro era, hermano, de una naturaleza, de un carácter o de una forma de ser metidito. ¿Se han fijado ustedes que hay algunos hermanitos más metidos que otros? ¿Se han fijado? Hay personas que no. Hay personas que no son. Guardan la distancia, guárdense. Si no los llaman, no llegan. Muchos de ustedes, si no los hubieran invitado, no vienen hoy. Aún hoy, este día quizás. Pero aquí están. El Señor los invitó. El Señor los ha traído a esta linda comunión. Y Pedro venía siguiendo a su maestro de allá, pero él, además de andar con el machete, decimos en El Salvador, o con la espada. Ojalá que aquí nadie ande con espada, mucho cuidado. Pero Pedro le había cortado la oreja a Malco en el momento cuando al Señor lo capturaron. Y según se dice en esa versión, para que Pedro haya entrado a esa reunión donde estaban juzgando a Jesús y él lo estaba viendo de lejos, y aquella muchacha le dijo, ¿tú anduviste con él? No, le dijo, yo no, ni lo conozco. Y pronunció unas malas palabras para que más o menos se dejara ir en medio de la gente. Pero ahí le cantó el gallo. Y recordó que su maestro le dijo, antes que el gallo cante, me había de haber negado 3 veces. Y un ser imperfecto que andaba siguiendo al maestro. Jesús les habló y le compartió a todos. Cuando llamó a Leví, lo llamó de la mesa de los tributos. De seguro era un personaje importante en la parte administrativa del área romana, y lo llamó a Leví. Pero también llamó a pescadores, llamó también a comerciantes. A Natanael lo llamó y le dijo, desde que estabas bajo la higuera te vi. Y él pronunció que ese personaje era una persona, un fiel judío. Un fiel judío. Y Jesús, hermanos, entre los que le seguían a él, había todo tipo de personas. Por eso es que bendito sea el Señor, hermanos, que la verdadera iglesia de Cristo
no es una élite. La verdadera iglesia de Cristo no es un club social exclusivo para personas X. La verdadera iglesia de Cristo toma de toda tribu, raza, pueblo y nación, y juntos adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y nos gozamos en la presencia de Dios. Él se ha dignado a mirarnos a nosotros, seres imperfectos, como dice este pensamiento, pero que hemos sido alcanzados por la gracia y por la misericordia del Señor. Alguien de ustedes podría decir: yo no merezco ser parte de la iglesia del Señor. Pero ¿cómo no? Porque hoy valemos la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. No es poca cosa. Valemos la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Pablo utiliza el modelo de las relaciones también entre esposo y esposa para describir el vínculo que une a Cristo con su iglesia. Vea conmigo por favor Efesios capítulo número 5. Mire lo que nos dice Efesios 5, 22 y 23. Ahí vemos también el amor de Dios para nuestras vidas, alcanzándonos y dándonos la linda oportunidad de que somos parte de la iglesia del Señor. Efesios 5, el versículo que les dije, 22, el versículo 23 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como el marido es cabeza de la mujer. ¿Dicen amén los hermanos? Amén. Pero anda, por favor, no un amén así un poquito, ¿verdad? Pero, porque, voy a repetirlo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, dice la palabra. Pero aquí está hablando el apóstol Pablo de que somos parte, como el esposo y la esposa. Así somos parte de la iglesia del Señor en comunión con el Señor, y somos la bendita iglesia de Dios. Pero ¿cuál es nuestra vida en sí en la iglesia? La vida de la iglesia. Yo quiero mencionarles, hermanos, que hay dos propósitos principales por los cuales el Señor levantó su iglesia. Ha levantado su iglesia. Porque el plan de Dios es que la iglesia anuncie y lleve el mensaje de salvación. En otras palabras, Dios no usa a los ángeles para que se predique el mensaje de salvación, el mensaje de redención. Aunque los ángeles están participando de alguna forma, pero no es para ellos el privilegio de predicar el mensaje de salvación y de dar la oportunidad de salvación al ser humano. Es un privilegio exclusivamente de la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y es por eso que el Señor usa a cada uno de los creyentes para anunciar las buenas nuevas de salvación. Y yo podría decir entonces que el primer propósito por el cual establece el Señor la iglesia es para que predique el mensaje de salvación. Jesús vino a este mundo y su mensaje fue ese: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Quiero decirles, queridos hermanos, que cada vez que ustedes vienen al templo, le están diciendo al mundo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se acerca a ustedes. Cada vez que se sale al evangelismo, al discipulado, cada vez que se visitan los hospitales, las cárceles, cada vez que vamos por las plazas llevando la palabra del Señor, el mensaje sigue siendo el mismo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se acerca. Y amados hermanos, el reino de los cielos cerca aquí en la humanidad, en la tierra, es la iglesia del Señor.
Porque todo aquel que recibe a Jesús como Señor y Salvador de su vida tiene la bendita promesa de que al partir de esta vida estaremos con el Señor para siempre. Aleluya. Porque el pecado es el que nos ha separado de Dios. Y por eso es que el autor de la carta a los Romanos dice que la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Entonces, el Señor establece su iglesia, hermanos, para que predique la palabra de Dios, para que comparta el mensaje de restauración. El Señor establece su iglesia para que lleve las buenas nuevas de salvación. Y solamente la iglesia tiene esa oportunidad de dar salvación a la humanidad, porque Cristo está en medio de la iglesia. Y Él es el Salvador. Aleluya. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. Esa verdad no va a cambiar nunca, amados hermanos. Ese principio se mantendrá, que el único camino de salvación es Cristo, nuestro bendito Señor y Salvador. Aleluya. Y por eso el Señor también, dando la orden a la iglesia para ir y llevar las buenas nuevas, dice en San Mateo capítulo, creo que es el 28, 19 y 20: id por todo el mundo, predicad el evangelio, hacer discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y el Señor les dice a sus discípulos, a la iglesia: y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya, amén. Hace 12 años el Señor le dio a ustedes esta visión, a nuestro hermano Marcos, hermana Lisa y al grupo de hermanos que estuvieron. Les dio la visión de tomar la responsabilidad de llevar la palabra de Dios. Quiero decirles que hasta grupos de hermanos han llegado a El Salvador, de aquí de ustedes, hermanos. Gloria a Dios. Nosotros les agradecemos por eso, han sido de bendición esos viajes misioneros. Han ido a otros países llevando la palabra de Dios. Pero también muchos de ustedes han apoyado, porque hay 3 formas como nosotros vamos a las misiones cumpliendo ese mandato del Señor. Los que oramos por los que van, los que ofrendamos por los que van, y también por los que van, porque no todos pueden ir, pero sí de esa forma participamos de la gran comisión que el Señor ha encomendado a su iglesia. Y donde quiera que esté una congregación, una iglesia, se van a hacer actividades misioneras, porque las misiones son llevar las buenas nuevas de salvación. Aleluya. Miren, qué alegre pudo haberse sentido un hermanito que estaba enfermo en un hospital, y que de pronto llegó el pastor o la esposa del pastor, o llegó un diácono, o llegó un hermano de la iglesia, y oraron por esa persona. Y cuando aquella persona estaba a paso de muerte, sintiendo que ya quizás era lo último en su vida, esa oración, esa visita, esa palabra, y muchas veces hasta también ese respaldo de ayuda económica, generó en esa vida un nuevo despertar, un nuevo mover. ¿Sabían ustedes, hermanos, que muchas enfermedades nos ganan ventaja porque en primer lugar nos desalentamos, nos desanimamos? Las enfermedades en nosotros son como resultado muchas veces de las crisis del ambiente, pero que de pronto nos ganan ventaja en nuestro ánimo. Y cuando un ánimo se viene abajo, juntamente con él se vienen abajo también la defensa del cuerpo. Y las personas de pronto comienzan a sentirse debilitadas. Pero ahí es donde una visita pastoral, una palabra de aliento de un hermano de la iglesia,
Aleluya. Allí es donde una visita de un compañero de la iglesia que nos da ánimo, levanta en nosotros la palabra del Señor y nos recuerda las benditas promesas que tenemos en la palabra de Dios. Hay promesas gloriosas, amados hermanos, para nuestra vida. Hay promesas como esta. Dice el Señor, yo estoy contigo, dice el Señor. ¿Cuántos reciben esa promesa? Yo soy tu sanador, dice el Señor. Aleluya. Yo camino contigo en todo lugar, porque Él no nos abandona. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y aunque dice que aunque se mueva la tierra, y aunque hayan terremotos, aunque vengan la guerra, las pestilencias, estamos confiados porque el Señor está con nosotros. Aleluya. El Señor es el que tiene a su iglesia aquí en la tierra. Gloria al Señor. Y eso es lo que hacemos como iglesia del Señor, amados hermanos. Y aquí la palabra del Señor nos dice que la iglesia ha sido llamada por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pensando en otro aspecto de lo que es la iglesia, quiero decirles que la iglesia también, hermanos, ha sido llamada por Dios para servir. Somos llamados para servir también. Y qué gozo es tener un privilegio en la iglesia del Señor. Hay privilegios locales, pero hay privilegios también que Dios nos los impone y que los desarrollamos en todas partes. Por ejemplo, el Señor nos da el privilegio de interceder.